Saúl Canelo Álvarez es el deportista mejor pagado de México. Para que te des una idea, en el último enfrentamiento que tuvo en Las Vegas con el boxeador kazajo Gennady Golovkin, se echó a la bolsa $30 millones, es decir, cerca de 600 millones de pesos mexicanos. Además de que recientemente la empresa DAZN llegó a un acuerdo con el actual campeón mundial de peso medio para cubrir sus 11 peleas a cambio de nada más y nada menos de $365 millones, que en pesos mexicanos son más de 7.300 millones de pesos. Por eso y más ingresos que tiene este asombroso deportista le permite darse grandes lujos. Y hoy te mostraremos los 8 lujos más costosos de Saúl Canelo Álvarez. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Flota de autos. ¿Sabías que el boxeador mexicano es dueño de una lujosa flota de más de 20 autos? Pues se ha declarado amante de los vehículos deportivos y no oculta esta pasión. Entre ellos se destacan modelos de Lamborghini, Ferrari y Mercedes-Benz, que son tan veloces como costosos, pues ha invertido desde $250,000 hasta $500,000 por auto. Y su afición es tanta que en uno de sus cumpleaños la decoración del pastel incluyó reproducciones de sus autos favoritos. Entre las adquisiciones que más presume Álvarez en sus redes sociales se encuentran unos automóviles nada convencionales. El que más impacto ha generado recientemente es su camioneta Mercedes-Benz G500 AMG 6x6 de 8.5 millones de pesos. Esta camioneta es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 5.3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 230 km por hora, a pesar de su asombroso peso que son unas 4 toneladas. Sin duda un señor camionetón, que solo existen 200 en el mundo y en México solo hay una, obviamente del Canelo Álvarez. Para compromisos más formales, Álvarez presume un Lamborghini Aventador de $400,000, unos 7.8 millones de pesos, el favorito de la mayoría de sus seguidores en Instagram. 2. Caballos. No todo es golpes y entrenamientos para Saúl Canelo Álvarez, ya que su otra pasión es montar caballos, esa que se da el gusto cada que puede, pues cuenta la historia que su amor por los equinos se remonta a su infancia, cuando rescató un potrillo y lo cuidó en su casa. Tiempo después, el Canelo ya como boxeador tuvo el dinero suficiente para comprar 2 ejemplares, a quienes llamaría Bombón y Dani, cuyo costo oscila entre los $200,000 y $300,000 pesos. Sin embargo, un caballo en especial parece sobresalir del resto, y es que este fue un regalo del mismísimo Vicente Fernández, quien al conocer de la afición del boxeador por los equinos no dudó en regalarle un bayo, a quien la hija del Canelo Álvarez nombró Spirit. 3. Rancho en Estados Unidos. Otro de los lujos que el boxeador pudo darse es adquirir una mansión que le costó aproximadamente $5.9 millones, cerca de los 120 millones de pesos mexicanos, que está ubicada en San Diego, California, alejada de la población con el fin de mantener su privacidad. La propiedad mide más de 1 hectárea y cuenta con 7 habitaciones, sala de cine, una bella terraza, alberca, sala de juegos, biblioteca y el interior está rodeado de lujos. Pero eso no es todo, también tiene una casa de campo moderna de lujo en Guadalajara, ubicado en México, donde pasa la mayoría de tiempo. 4. Colección de relojes. Además de lo anterior, Canelo Álvarez tiene una colección de relojes de lujo, entre los que destacan modelos suizos Roger Dubuis, cuyos precios varían entre los $400,000 y $1.200.000 por pieza. Por otro lado, las piezas de alta joyería de Rolex no pueden faltar en su colección del boxeador mexicano, cuya colección de relojes está valuada en más de $400,000, poco más de 7.5 millones de pesos. 5. Jet privado. Este boxeador es un amante de los viajes, y más si es en su jet privado. Como sabemos, la gran mayoría de los deportistas de élite invierten en comprarse un avión para utilizarlo como método para vacacionar. Sin embargo, cuando se gana la millonada que él embolsa, se puede dar ese lujo. ¿Qué te parece? 6. Vacacionar. Canelo Álvarez no se limita a disfrutar el tiempo entre las paradisíacas playas de México o la diversión que le puede ofrecer los Estados Unidos, pues el boxeador también viaja en reiteradas oportunidades al viejo continente. Tan solo en noviembre del 2017 estuvo admirando las costas de Barcelona en España, mientras lucía muy relajado. 7. Vestimenta. El estilo del boxeador es otro de los factores que más ha llamado la atención de sus seguidores. Por eso, Canelo ya es considerado como uno de los boxeadores más fashionistas. Él sabe cómo lucir un buen traje, pero en su tiempo libre las prendas de lujo también se mantienen presentes. Con el paso del tiempo, Canelo cambió su vestimenta, comenzó a utilizar marca de diseñador fuera de los cuadriláteros. Saúl Canelo Álvarez dice:
No escatimo en cosas que me gustan, aprendí de lujos con el tiempo, porque nací sin nada. Actualmente se vio viajar a Canelo Álvarez a Las Vegas, con una pijama de una exclusiva marca italiana. Pero ojo, en realidad no es una pijama como tal, se trata de un atuendo de la colección Athleisure. El atuendo es exclusivo y tan solo el conjunto cuesta 37,000 pesos, y los tenis otros 15,000, haciendo un total de 52,000 pesos mexicanos. 8. Se rodea con los grandes. El hecho de pertenecer a un nivel de élite superior potencia que se codee con grandes personalidades de otros ámbitos. Es así que conoció al reggaetonero Nicky Jam, conocido por sus temas X y El Amante, pero también se ha cruzado con diferentes figuras de otros ámbitos, como por ejemplo el famoso cantante Juan Gabriel, con quien tuvo el placer de haber convivido antes de su muerte. Además, ¿sabías que Canelo Álvarez es muy creyente? Pues a finales de noviembre del 2017 se dio el lujo de pasar por el Vaticano para que el máximo representante de Dios en la tierra le dedicara unas palabras, y como agradecimiento Saúl Canelo Álvarez le regaló un par de sus guantes. Sin duda, Canelo nunca sube solo al cuadrilátero. ¿Y tú has disfrutado de tanto lujo alguna vez? Recuerda dar siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido, y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.